El sonido de las olas golpeando la orilla era suave, casi hipnótico, pero dentro del pecho de Adrián Valverde todo era caos. Habían pasado 3 años desde la última vez que había puesto un pie en aquel pequeño pueblo costero al norte de España. 3 años desde que había tomado la peor decisión de su vida. Y aún así, el destino lo había traído de vuelta. El viento frío del mar agitó ligeramente su abrigo oscuro mientras caminaba por el paseo marítimo lleno de turistas y familias. A su lado, tomada de su brazo con elegancia, caminaba Valeria Montenegro. Su prometida. Alta, rubia, impecable. Su vestido blanco de diseñador se movía con el viento como si estuviera caminando sobre una pasarela en lugar de sobre las viejas baldosas del puerto. Adrián, cariño, ¿me estás escuchando? Su voz tenía ese tono dulce que tantas veces había seducido a la prensa y a las cámaras. Pero Adrián no estaba escuchando. Sus ojos estaban fijos en una escena que ocurría a unos 20 metros frente a él. Una escena que hizo que su corazón se detuviera. Sentada en un banco de madera junto al pequeño faro rojo del puerto, estaba una mujer. Cabello oscuro recogido en una trenza sencilla. Un vestido azul claro que el viento movía suavemente. Y una sonrisa tranquila mientras ayudaba a una niña pequeña a construir un castillo de arena sobre el suelo. Adrián sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. No. No podía ser. El mundo alrededor de él empezó a difuminarse. Las voces de los turistas. El sonido de las gaviotas. El ruido de las olas. Todo se volvió lejano. Porque aquella mujer que estaba sentada bajo la luz dorada del atardecer. Era Elena. Su ex esposa. La mujer que él mismo había expulsado de su vida 3 años atrás. Adrián. Valeria tiró ligeramente de su brazo. Te estoy hablando desde hace 5 minutos. Pero Adrián no respondió. Sus ojos seguían clavados en Elena. Y entonces lo vio. El pequeño detalle que hizo que su corazón golpeara con violencia contra sus costillas. Elena estaba embarazada. Muy embarazada. Su vientre redondo y grande era imposible de ignorar bajo la tela ligera del vestido. Al menos 8 meses. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Adrián. Porque 3 años atrás. Los médicos habían dicho que Elena jamás podría tener hijos. Jamás. Esa había sido la sentencia que había destruido su matrimonio. Adrián recordaba perfectamente aquel día. El consultorio blanco. El olor a desinfectante. El médico hablando con voz baja y profesional. Lo siento, señor Valverde. Su esposa sufre una condición irreversible. Elena había llorado durante horas aquella noche. Sentada en el suelo de su apartamento en Madrid. Rogándole que no la abandonara. Pero Adrián había sido frío. Cruel. Calculador. Un hombre como él necesitaba un heredero. Alguien que continuara el imperio empresarial que había construido con sangre y ambición. Y una mujer que no podía darle hijos. Era un callejón sin salida. Así que firmó el divorcio. Y la echó de su vida. Ahora, 3 años después. La mujer estéril estaba a punto de dar a luz. ¿Qué demonios estás mirando? La voz de Valeria sonó irritada. Adrián no respondió. Porque algo mucho más fuerte había capturado su atención. La niña pequeña que jugaba con Elena. La niña levantó la cabeza en ese momento. Sus ojos grandes y oscuros miraron directamente hacia Adrián. Y el mundo se detuvo. Aquellos ojos. Adrián sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Eran sus ojos. Exactamente los mismos. La misma forma. La misma intensidad. La misma mirada. La niña tenía unos 3 años. Tal vez un poco más. Adrián empezó a hacer cálculos en su cabeza con la rapidez de un hombre acostumbrado a cerrar contratos millonarios en segundos.
3 años. 3 años desde el divorcio. 3 años desde que Elena había desaparecido de su vida. La edad encajaba demasiado bien. Su respiración se volvió pesada. Suéltame. Valeria frunció el ceño. ¿Qué? He dicho que me sueltes. La voz de Adrián era baja, áspera. Tan fría que Valeria soltó su brazo casi por reflejo. Adrián empezó a caminar. Cada paso sobre la madera del muelle resonaba como un martillo dentro de su cabeza. Sus pensamientos giraban con violencia. No. No podía ser su hija. Los médicos lo habían asegurado. Era imposible. Tal vez era adoptada. Tal vez era hija de otro hombre. Tal vez todo era una coincidencia. Pero cuando llegó a pocos metros del banco, la niña corrió hacia Elena. Mamá. La palabra cayó sobre Adrián como un trueno. Elena levantó la vista. Y lo vio. Durante un segundo. El tiempo se congeló. Los ojos de Elena se encontraron con los suyos. Adrián esperaba muchas cosas. Rabia. Dolor. Lágrimas. O incluso miedo. Pero lo que encontró fue algo mucho peor. Indiferencia. Fría. Total. Devastadora. Elena lo miró exactamente como se mira a un extraño que bloquea el camino. Nada más. Adrián, dijo finalmente. Su voz era tranquila. Neutral. Como si estuviera saludando a un vecino cualquiera. La niña tiró de su vestido. Mamá, ¿quién es? Elena no apartó la mirada de Adrián. Pero su respuesta fue sencilla. Nadie importante. Esas dos palabras atravesaron el pecho de Adrián como una cuchilla. Elena, murmuró él. Pero su mirada bajó otra vez hacia el vientre enorme de su ex esposa. ¿Estás? Elena apoyó una mano sobre su barriga con calma. Sí. Sonrió ligeramente. 8 meses. El cerebro de Adrián gritaba. Esto no tenía sentido. Los médicos dijeron que era imposible. Dijo él, con la voz temblando entre rabia y confusión. Elena inclinó la cabeza. Los médicos que tú pagaste. Sus palabras eran suaves. Pero cortaban como vidrio. ¿Se te ofrece algo, Adrián? El viento del mar sopló entre ellos. La niña seguía abrazando la pierna de Elena. Mirándolo con curiosidad. Y entonces dijo algo que hizo que la sangre de Adrián se congelara. Mamá. La niña señaló a Adrián. Ese señor se parece a mí. El corazón de Adrián dejó de latir. Porque por primera vez estaba empezando a creer algo aterrador. Que tal vez había abandonado a su esposa, mientras ella llevaba a su hija en el vientre. Y si eso era verdad, alguien había mentido. Y Adrián Valverde estaba a punto de descubrir que su vida entera había sido construida sobre una mentira monstruosa. Aitana no lo había visto todavía. Héctor lo notó de inmediato. Su mirada estaba completamente entregada a la niña que tenía en el regazo. La pequeña colocaba un bloque rojo sobre una torre tambaleante mientras fruncía la lengua con concentración absoluta. Cuando el bloque quedó torcido, Aitana soltó una risa suave y acomodó el cabello de la niña detrás de su oreja. Así no, mi amor, mira, despacito. Su voz. Ese tono tranquilo, cálido, paciente, era exactamente el mismo que Héctor recordaba de las noches en su antigua casa cuando ella intentaba hablar con él mientras él revisaba correos de negocios sin siquiera mirarla. El pecho de Héctor se tensó. Porque esa voz ya no le pertenecía. Héctor. Fabiola jaló su brazo otra vez. ¿Estás escuchando o no? Él ni siquiera parpadeó. La escena frente a él se volvía más imposible cada segundo.
Los 4 niños que corrían alrededor no parecían visitantes del parque. No estaban perdidos ni al cuidado de otra persona. Cada pocos segundos miraban hacia Aitana como si fuera el centro de su pequeño universo. Uno de ellos, un niño de cabello rizado y camiseta amarilla, tropezó mientras corría detrás de una pelota. «¡Mamá!», gritó. Héctor sintió un golpe seco dentro del pecho. El niño no lloró. Solo miró hacia el roble. Aitana se levantó con cierta dificultad por el peso de su vientre, caminó despacio y se agachó frente a él. «Tranquilo, campeón, no pasó nada». Le sopló la rodilla y lo ayudó a ponerse de pie. El niño sonrió. Y volvió a correr. La palabra siguió resonando en la cabeza de Héctor. «Mamá». No una vez. 3 niños más, en cuestión de segundos, también la llamaron así. «Mamá, mira». «Mamá, atrápalo». «Mamá, ven». Héctor tragó saliva. Su cerebro se negaba a procesarlo. Porque durante 3 años enteros, él había repetido la misma frase. Aitana no puede tener hijos. Fue su argumento. Su justificación. La excusa que usó para echarla de su vida como si fuera un objeto defectuoso. Un médico lo había insinuado una vez. Nada confirmado. Solo una posibilidad. Pero para Héctor, eso había sido suficiente. Una esposa inútil no sirve para una dinastía. Así lo había dicho. Así, sin más. ¿Sabes qué? La voz de Fabiola ahora tenía un tono irritado. Si no te interesa la boda, dímelo de una vez. Héctor finalmente parpadeó. Pero no la miró. Seguía mirando a Aitana. Algo más le llamó la atención entonces. El carrito negro. No era un carrito cualquiera. Era un modelo de lujo. Minimalista, elegante, uno de los más caros del mercado. Héctor conocía esas cosas. Lo suficiente como para saber que costaba más de 1000 euros. Su ceño se frunció. Cuando él echó a Aitana de la casa, ella no tenía nada. Nada. Ni dinero. Ni trabajo. Ni familia cerca. Solo una maleta. Y un silencio tan profundo que incluso ahora le atravesó la memoria. Porque cuando él la expulsó, ella no gritó. No suplicó. No discutió. Solo lo miró. Con una calma que en ese momento él interpretó como debilidad. Pero ahora. Ahora le parecía otra cosa. Una despedida. ¿Quién es esa?, preguntó Fabiola de repente. Héctor se tensó. ¿Qué? La mujer que estás mirando como si hubieras visto un fantasma. Fabiola siguió su mirada. Tardó unos segundos en encontrarla entre los árboles. Y cuando la vio, una sonrisa lenta apareció en su rostro. Oh, dijo con una risa corta. Esa es tu exesposa, ¿verdad? Héctor no respondió. Pero su silencio fue suficiente. Fabiola observó a Aitana con un gesto curioso. Luego su mirada bajó. Hasta el vientre enorme. Sus cejas se levantaron. Vaya. Se cruzó de brazos. Parece que alguien sí pudo embarazarla después de todo. Las palabras fueron como una cuchilla. Héctor sintió calor subirle por el cuello. Pero no dijo nada. Porque en ese momento, Aitana finalmente levantó la cabeza. Sus ojos recorrieron el parque con calma. Y entonces, lo vio. El tiempo pareció detenerse. La sonrisa de Aitana desapareció lentamente. No hubo sorpresa exagerada. No hubo drama. Solo una pausa silenciosa. Sus ojos se quedaron fijos en él durante unos segundos. Héctor sintió algo extraño en el estómago. Algo que no sentía desde hacía años. Incomodidad. Culpa. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Aitana simplemente
Asintió. Un gesto pequeño. Educado. Como si estuviera saludando a un conocido lejano. Y luego volvió a mirar a la niña en su regazo. Como si Héctor Santa Cruz ya no fuera importante. El golpe al ego fue brutal. Héctor dio un paso adelante sin pensarlo. Héctor, advirtió Fabiola. ¿A dónde vas? Pero él ya estaba caminando. Cada paso sobre la grava del sendero parecía sonar demasiado fuerte. Los niños fueron los primeros en notarlo. El de camiseta amarilla se detuvo. Miró a Héctor con curiosidad. Luego miró a Aitana. Mamá, ¿quién es ese señor? Aitana levantó la vista otra vez. Sus ojos se encontraron con los de Héctor cuando ya estaba a menos de 3 metros. De cerca. Ella se veía diferente. Más fuerte. Más segura. Había líneas suaves de madurez en su rostro que antes no estaban. Pero lo que más lo desconcertó fue la paz en su expresión. No había rencor. No había dolor. Solo distancia. Hola, Héctor, dijo ella finalmente. Su voz era tranquila. Como si estuviera saludando a un vecino. Héctor tardó un segundo en responder. Aitana. Su mirada volvió a bajar hacia el vientre. 8 meses. Tal vez más. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Pensé que no podías tener hijos. Un silencio pesado cayó sobre el pequeño espacio bajo el roble. Los niños miraban curiosos. Aitana sostuvo su mirada durante unos segundos. Luego sonrió ligeramente. Pero no era una sonrisa cálida. Era una sonrisa cansada. Muchas cosas que pensabas resultaron no ser ciertas. Héctor sintió la respuesta como un golpe directo. Antes de que pudiera decir algo más, la niña del vestido de flores tiró suavemente de la camisa de Aitana. Mamá, mi torre. Aitana bajó la mirada. Ya voy, amor. Luego volvió a mirar a Héctor. ¿Necesitas algo? Directa. Fría. Práctica. Como si él fuera un extraño interrumpiendo su tarde. Héctor abrió la boca. Pero no salió nada. Porque en ese momento, una voz masculina sonó detrás de él. ¿Todo bien aquí? Héctor se giró. El hombre que se acercaba era alto. Aproximadamente de su misma edad. Llevaba jeans oscuros, una camisa blanca arremangada y gafas de sol colgando del cuello. Pero lo que llamó la atención de Héctor no fue su apariencia. Fue lo que llevaba en brazos. Un bebé. Tal vez de 6 meses. El bebé sostenía un pequeño avión de juguete y reía. El hombre se acercó hasta Aitana con naturalidad. Y sin siquiera mirar a Héctor primero, besó suavemente la cabeza de Aitana. Los niños estaban haciendo demasiado ruido, dijo con una sonrisa. Pensé que tal vez necesitabas refuerzos. Aitana rió. Siempre necesito refuerzos. Héctor sintió algo helado recorrer su espalda. El hombre finalmente lo miró. Oh, perdón. Extendió la mano. Locas. Héctor no reaccionó inmediatamente. Su mirada estaba fija en el bebé. El bebé tenía ojos oscuros. Muy oscuros. Extrañamente familiares. Lucas inclinó un poco la cabeza. ¿Nos conocemos? Aitana respondió antes que Héctor. Es alguien de mi pasado. Lucas asintió lentamente. Pero entonces notó algo. Su mirada bajó al rostro del bebé. Luego volvió al de Héctor. Y por un segundo, sus cejas se fruncieron. Porque la similitud era imposible de ignorar. Los mismos ojos. La misma forma en la mandíbula. Héctor lo vio. Vio ese momento exacto en que Lucas empezó a notar el parecido. Y algo dentro de su pecho comenzó a latir con fuerza. Un pensamiento brutal apareció en su mente.
Uno que lo dejó casi sin aire. Si ese bebé, si alguno de esos niños era suyo, entonces la mentira más grande de su vida no había sido que Aitana no podía tener hijos. La mentira era que él nunca quiso saber la verdad. Y mientras esa idea comenzaba a abrirse paso dentro de su cabeza, la pequeña niña del vestido de flores levantó su torre de bloques con orgullo. Mamá. Mira. La torre se tambaleó. Y cayó. Los bloques se dispersaron por el césped. La niña empezó a reír. Y Aitana también. Una risa clara. Libre. Feliz. Una risa que Héctor Santa Cruz no había escuchado en años. Y en ese momento entendió algo que lo golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Ella no solo había seguido adelante. Había construido una vida. El silencio bajo el roble parecía más pesado que antes. Héctor seguía mirando a Daniel. El niño estaba sentado en la manta con las piernas cruzadas, intentando abrir un envoltorio de sándwich con dedos pequeños e impacientes. Lucas se inclinó. Espera, campeón, así. Abrió el envoltorio con facilidad y se lo devolvió. Daniel sonrió. Gracias, papá. La palabra cayó como una piedra en el pecho de Héctor. Papá. Lucas simplemente despeinó al niño con cariño. Come antes de que tu hermana te lo robe. La niña del vestido de flores ya estaba mirando el sándwich con interés. Yo no robo. Claro que no, rió Lucas. Solo tomas prestado sin preguntar. Los niños rieron. La escena era simple. Natural. Pero para Héctor era como ver su propia vida desde afuera, una vida que ya no le pertenecía. Aitana estaba acomodando la manta, intentando cambiar de posición para aliviar el peso de su vientre. Lucas lo notó inmediatamente. Espera. Se levantó y acomodó una mochila doblada detrás de su espalda. Así estará mejor. Gracias. Héctor observaba cada gesto. Cada detalle. Cada pequeña señal de intimidad cotidiana. Y cada una le recordaba lo que había perdido. O peor. Lo que había tirado. No lo hiciste por maldad. La voz de Aitana rompió sus pensamientos. Héctor levantó la mirada. ¿Qué? Echarme de la casa. Héctor frunció el ceño. Eso suena como si estuvieras defendiéndome. Aitana negó suavemente. No. Sus dedos jugaban distraídamente con una hoja de hierba. Solo digo que en ese momento, tú creías tener razón. Héctor soltó una risa amarga. Eso no lo hace mejor. No. Lucas observaba la conversación en silencio. Pero su mirada estaba atenta. Protector. No hostil. Solo alerta. Daniel ya había terminado medio sándwich. Mamá. Sí. ¿Este señor se va a quedar a comer? La pregunta era inocente. Pero hizo que el ambiente se tensara otra vez. Aitana miró a Héctor. Luego al niño. No lo sé, cariño. Héctor respondió antes de pensar. No creo que sea buena idea. Daniel se encogió de hombros. Más sándwich para mí entonces. Volvió a comer. La naturalidad del niño era brutal. Para él, Héctor no era nadie. Solo un extraño más en el parque. Héctor tragó saliva. ¿Sabe él? La pregunta salió mirando a Lucas. Lucas arqueó ligeramente una ceja. ¿Daniel? Héctor asintió. ¿Sabe quién soy? Aitana respondió. No. Héctor sintió algo extraño en el estómago. ¿Piensas decírselo algún día? Aitana guardó silencio unos segundos. Lucas no intervino. Finalmente ella habló. Cuando tenga la edad suficiente para entenderlo. ¿Y cuándo es eso?
Cuando pregunté por primera vez quién era mi padre, tenía 11 años. La respuesta lo tomó por sorpresa. Héctor parpadeó. Nunca me contaste eso. Aitana sonrió débilmente. Hay muchas cosas que nunca te conté. El viento movió suavemente las ramas del roble. Los niños seguían jugando. Mateo hacía ruidos felices en el carrito. Héctor lo miró. ¿Y él? Aitana entendió la pregunta. Lucas es su padre. Lucas sostuvo la mirada de Héctor sin titubear. En todo lo que importa. Héctor sintió un golpe de orgullo herido. Pero no biológicamente. Lucas se encogió ligeramente de hombros. La biología no cambia quien se levanta a las 3 de la mañana cuando tiene fiebre. Silencio. Héctor no tenía respuesta para eso. Daniel terminó su sándwich y corrió de nuevo hacia la pelota. La niña de flores lo siguió. Aitana los miraba con una sonrisa suave. Esa sonrisa que Héctor recordaba. Pero ahora estaba dirigida a otra vida. ¿Por qué volviste a esta ciudad? La pregunta salió sin pensar. Aitana respondió con calma. Nunca me fui realmente. Pensé que te habías mudado. Lo hice durante un tiempo. Lucas habló por primera vez en varios minutos. Vivíamos en Valencia cuando nació Daniel. Héctor miró a Aitana. ¿Vivíamos? Lucas sonrió ligeramente. Nos conocimos en el hospital. Aitana rió suavemente. Eso suena más romántico de lo que fue. Lucas negó. No, fue exactamente así. Héctor frunció el ceño. Lucas explicó. Mi hermana dio a luz el mismo día que Daniel. Y Lucas apareció en la sala de espera con café para todo el mundo, dijo Aitana. Lucas se encogió de hombros. Era una noche larga. Aitana continuó. Yo estaba sola. Las palabras quedaron flotando. Héctor sintió el peso de ellas. Sola. Lucas se sentó a hablar conmigo mientras esperábamos noticias. Lucas añadió. Ella parecía aterradoramente tranquila para alguien que estaba a punto de ser madre primeriza. Aitana sonrió. Estaba fingiendo. Lucas miró a Daniel corriendo por el césped. Luego empezamos a vernos más seguido. Primero como amigos, dijo Aitana. Luego dejé de poder fingir que solo éramos amigos, admitió Lucas. Aitana lo miró con cariño. El viento movía lentamente las hojas del roble mientras el parque seguía lleno de vida alrededor de ellos. Niños corriendo, perros ladrando, parejas caminando, el mundo seguía exactamente igual. Pero para Héctor Santa Cruz, todo había cambiado en cuestión de minutos. Su hijo. La palabra seguía golpeando su mente como un martillo. Daniel. 3 años. 3 años creciendo, sin que él supiera siquiera que existía. Daniel estaba sentado ahora sobre la manta, comiendo un sándwich con ambas manos mientras Lucas le limpiaba la mejilla con una servilleta. Más despacio, campeón, dijo Lucas con una sonrisa. Nadie te lo va a quitar. Daniel rió con la boca llena. Pero tengo hambre. Aitana observaba la escena con una calma que parecía imposible. Una mano sobre su vientre, la otra acomodando el cabello de la niña del vestido de flores. Emma, no llenes tu vestido de tierra. Pero estoy haciendo sopa de flores. Bueno, entonces asegúrate de que la sopa no llegue a tu cara. Emma rió. La escena era simple. Familiar. Perfectamente normal. Pero para Héctor, era insoportable. Porque Lucas estaba ocupando un lugar que alguna vez debió ser suyo. El lugar de padre. Héctor habló finalmente. Quiero hablar contigo. Su voz era baja, pero firme. Aitana lo miró. Ya estamos hablando. A solas. Lucas levantó la mirada. Por un momento hubo silencio. Luego Lucas miró a Aitana.
No preguntó. Solo esperó. Aitana suspiró. Lucas, ¿puedes quedarte con los niños un momento? Lucas asintió. Claro. Luego miró a Daniel. ¿Quieres enseñarme cómo haces ese castillo de arena gigante que estabas construyendo? Los ojos de Daniel brillaron. Sí. Los niños corrieron hacia el borde de arena del parque. Lucas lo siguió. Pero antes de alejarse demasiado, miró a Héctor una vez más. No había hostilidad en su mirada. Pero sí algo claro. Protección. Luego volvió con los niños. Ahora el roble ofrecía un pequeño espacio de silencio entre Héctor y Aitana. Héctor no habló inmediatamente. Sus ojos seguían fijos en Daniel, que ahora estaba explicando emocionado su castillo a Lucas. Finalmente dijo: «Es mío». Aitana no fingió no entender. Sí. La respuesta fue tranquila. Demasiado tranquila. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Aitana levantó una ceja. ¿Ocultarte? Su tono cambió ligeramente. Héctor, me echaste de casa. Silencio. No me dejaste hablar. Otro silencio. Firmaste los papeles del divorcio en menos de una semana. Héctor apretó la mandíbula. Eso no cambia que sea mi hijo. Aitana lo miró durante unos segundos. Luego dijo algo que lo dejó sin aire. No querías hijos conmigo. Las palabras fueron suaves. Pero pesaban toneladas. Eso no es verdad, dijo Héctor rápidamente. Aitana lo miró con una expresión casi triste. ¿De verdad quieres que repita lo que dijiste ese día? Héctor no respondió. Porque ambos sabían exactamente lo que había dicho. Una mujer estéril no sirve para una familia como la mía. Las palabras volvieron a su mente como una bofetada. Aitana continuó. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya no había matrimonio. Pero había un padre. Había un hombre que me había dicho que había arruinado su apellido. Silencio. El viento sopló otra vez. Héctor miró hacia Daniel. El niño ahora estaba riendo mientras Lucas fingía que el castillo de arena era una fortaleza invencible. Los dragones no pueden entrar, decía Daniel. ¿Y si el dragón es gigante? Preguntó Lucas. Entonces hacemos un castillo más grande. Lucas levantó las manos. Eso suena como un buen plan. Héctor sintió algo romperse dentro de él. Porque ese momento era algo que nunca recuperaría. Aitana habló de nuevo. Lucas llegó cuando Daniel tenía 6 meses. Héctor la miró. ¿Sabía la verdad? Sí. ¿Y aún así se quedó? Aitana asintió. Sí. Héctor soltó una risa amarga. ¡Qué noble! Aitana frunció ligeramente el ceño. No. Solo es un buen hombre. Las palabras dolieron más de lo que deberían. Héctor miró hacia los otros niños. ¿Los demás también son míos? No. La respuesta fue inmediata. Emma tiene 2 años. ¿Y Mateo? De Lucas. Héctor asintió lentamente. Pero su mente seguía en Daniel. Quiero conocerlo. Aitana no respondió de inmediato. Miró hacia el grupo de niños. Lucas estaba ayudando a Daniel a levantar una pequeña bandera hecha con una hoja. La expresión de Aitana cambió. Se suavizó. Luego volvió a mirar a Héctor. Él tiene un padre. Héctor apretó los puños. No es su padre. Aitana lo miró directamente. Es el hombre que lo ha cuidado cada día de su vida. Silencio. El que lo enseñó a caminar. Otro silencio. El que se queda despierto cuando tiene fiebre. Héctor tragó saliva. Pero yo soy su padre biológico. Sí. La respuesta fue simple. Eso no se puede cambiar.
Héctor dio un paso más cerca. Entonces tengo derecho. Aitana lo miró. No había miedo. Solo cansancio. ¿Derecho a qué? Héctor abrió la boca. Pero se detuvo. Porque esa pregunta no tenía una respuesta fácil. Finalmente dijo. A estar en su vida. Aitana guardó silencio durante unos segundos. Luego preguntó algo inesperado. ¿Por qué ahora? Héctor frunció el ceño. Porque acabo de descubrir que existe. Aitana negó suavemente con la cabeza. No. Sus ojos eran tranquilos. ¿Por qué ahora te importa? Héctor se quedó inmóvil. Porque la respuesta honesta era incómoda. Mucho. Finalmente dijo. Porque es mi hijo. Aitana lo observó. Pero en su mirada había duda. Héctor, tú te casaste con Fabiola. El nombre cayó como una piedra. Héctor miró hacia el sendero. Fabiola seguía allí. De pie. Observando todo desde la distancia. Sus brazos cruzados. Su expresión no era agradable. Eso no tiene nada que ver con esto, dijo Héctor. Aitana levantó una ceja. No. Héctor no respondió. Porque incluso él sabía que sí tenía que ver. Fabiola quería herederos. Su familia quería herederos. Y ahora. Había uno. Pero no en las circunstancias que esperaban. Aitana habló de nuevo. Daniel es feliz. Su voz era firme ahora. Tiene una familia que lo ama. Héctor sintió la presión en el pecho otra vez. Yo también podría amarlo. Aitana lo miró. Y por primera vez. Algo de emoción apareció en su rostro. Héctor. Su voz era suave. Amar a un niño no es algo que decides cuando te conviene. Silencio. Es algo que haces todos los días. Otro silencio. Durante años. Héctor miró otra vez hacia Daniel. El niño ahora estaba montado en la espalda de Lucas mientras fingían que escapaban de un dragón invisible. Las risas llenaban el aire. Y en ese momento, Héctor entendió algo brutal. Lucas no estaba tratando de reemplazarlo. Porque Lucas no sabía que había alguien a quien reemplazar. Para Daniel, Lucas siempre había sido su padre. Héctor sintió una punzada de algo que no sabía cómo nombrar. Celos. Dolor. Culpa. Todo mezclado. Aitana siguió su mirada. Él cree que Lucas es su papá. Las palabras fueron suaves. Pero definitivas. Héctor cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su voz era más baja. ¿Alguna vez pensaste en decírselo? Aitana respondió con honestidad. Sí. ¿Y? Todavía no sé cuándo será el momento correcto. Héctor respiró hondo. Ese momento debería incluirme. Aitana no respondió. Porque justo en ese instante, Daniel corrió hacia ellos. Mamá. Saltó sobre la manta con energía. Lucas dice que mi castillo es el más fuerte del mundo. Aitana sonrió. Seguro que sí. Daniel miró a Héctor otra vez. Su curiosidad seguía allí. ¿Todavía estás aquí? Héctor intentó sonreír. Sí. Daniel lo miró por un segundo. Luego dijo algo completamente inocente. ¿Quieres ver mi castillo? La pregunta era simple. Pero para Héctor, era como abrir una puerta a un mundo que nunca había conocido. Aitana lo observó. Lucas también se acercó lentamente desde la arena. Y por primera vez, Héctor se dio cuenta de algo. Este momento podía ser el primero. O podía ser el último. Todo dependía de lo que hiciera ahora. Daniel sostenía la pequeña pala de plástico con orgullo. Ven, dijo con entusiasmo.
Está aquí. El niño ya caminaba hacia la zona de arena sin esperar respuesta. Héctor se quedó inmóvil unos segundos. No estaba preparado para algo tan simple. Mostrarle un castillo de arena. Pero Aitana lo miró en silencio, y Lucas también. No había presión. No había invitación explícita. Solo una oportunidad. Héctor respiró hondo, y caminó. Cada paso se sentía extraño. Como si estuviera entrando en una vida donde no sabía cuál era su lugar. Daniel ya estaba de rodillas junto al castillo. Mira. El castillo era pequeño, torcido, lleno de torres que parecían a punto de caer. Pero Daniel lo miraba como si fuera una obra maestra. Este es el dragón, dijo señalando una piedra. Y este es el puente. Héctor se agachó lentamente. Es impresionante. Daniel sonrió. Lucas dice que cuando sea grande puedo construir castillos de verdad. Lucas, que estaba a unos pasos detrás, levantó una ceja con una sonrisa divertida. Bueno, tal vez arquitecto, no rey medieval. Daniel lo ignoró. ¿Tú sabes construir castillos? La pregunta tomó a Héctor por sorpresa. No, realmente no. Daniel pensó unos segundos. Luego dijo con lógica infantil. Entonces Lucas te puede enseñar. Lucas soltó una risa suave. Claro, puedo enseñar. Héctor sintió algo extraño en el pecho. No era humillación. No exactamente. Era más complicado. Lucas no estaba compitiendo. No estaba tratando de demostrar nada. Simplemente, estaba ahí. Aitana se acercó lentamente. Una mano en su vientre. Daniel la miró. Mamá, cuando el bebé salga, ¿también va a jugar con el castillo? Aitana sonrió. Tal vez cuando crezca un poco. Daniel miró el vientre con curiosidad. ¿Cuándo sale? Lucas respondió. En unas semanas. ¿Va a ser niño o niña? Aitana respondió con calma. Niña. Daniel abrió los ojos. Otra hermana. Emma gritó desde la manta. Yo quería un perrito. Lucas levantó la voz. Un bebé es más fácil de cuidar que un perro. Emma cruzó los brazos. No. La discusión infantil hizo reír a Aitana. Y por un momento, Héctor simplemente observó. La vida. Esa vida que había crecido sin él. Después de un rato, Daniel volvió a mirar a Héctor. ¿Tú tienes hijos? La pregunta golpeó directo. Héctor dudó. Aitana observó su reacción. Lucas también. Finalmente Héctor respondió. No. Daniel inclinó la cabeza. Entonces puedes practicar conmigo. Lucas rió otra vez. Ese es un buen trato. Héctor sintió algo cálido y doloroso al mismo tiempo. Sí, supongo que sí. Daniel levantó la pala. Entonces ayúdame a hacer otra torre. Héctor tomó la pequeña pala. Sus manos, acostumbradas a contratos millonarios y teléfonos de lujo, ahora movían arena. Era torpe. La torre se cayó. Daniel rió. No así. El niño le mostró cómo hacerlo. Lucas cruzó los brazos, observando la escena. Aitana lo miró. ¿Estás bien? Lucas asintió. Sí. Luego habló en voz baja. Esto tenía que pasar algún día. Aitana suspiró. Lo sé. Lucas miró a Héctor jugando torpemente con la arena. Solo espero que él también lo entienda. Aitana preguntó. ¿Qué cosa? Lucas respondió con calma. Que no puede llegar 3 años tarde y esperar ser el centro de todo. Aitana guardó silencio. Porque sabía que tenía razón. Mientras tanto, Daniel estaba emocionado. Mira. Ahora sí.
La nueva torre se mantenía en pie. Héctor sonrió. Una sonrisa real. Perfecto. Daniel lo miró. No eres tan malo. Lucas soltó una carcajada. Ese es el mayor cumplido que puedes recibir de él. Daniel levantó la bandera de hoja. Este castillo es para mamá. Aitana sonrió. Gracias, amor. Daniel pensó un momento. Luego miró a Héctor otra vez. ¿Vas a venir mañana? La pregunta cayó en el aire. Héctor miró a Aitana. Luego a Lucas. Finalmente volvió al niño. No lo sé. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué? Héctor respiró hondo. Porque, a veces los adultos tienen que arreglar cosas primero. Daniel pensó unos segundos. Luego asintió con seriedad. Como cuando Emma rompe mis juguetes. Lucas rió. Exactamente así. Daniel parecía satisfecho con la explicación. Volvió a su castillo. Héctor se levantó lentamente. El sol empezaba a bajar. El parque se llenaba de sombras largas. Miró a Aitana. Gracias. Ella levantó una ceja. ¿Por qué? Por dejarme verlo. Aitana no respondió inmediatamente. Luego dijo. Él merece conocer la verdad algún día. Héctor asintió. Lo sé. Lucas se acercó. Pero esa verdad tiene que ser cuidadosa. Héctor lo miró. Lucas continuó con calma. Porque no se trata de lo que tú o yo queremos. Señaló a Daniel. Se trata de él. Héctor miró al niño una vez más. Daniel estaba completamente concentrado en su castillo. Feliz. Seguro. Amado. Héctor finalmente entendió algo que le tomó años aceptar. No podía borrar el pasado. No podía recuperar los 3 años perdidos. Pero tal vez. Solo tal vez. Podía empezar desde donde estaba. No como el hombre que exigía, sino como el hombre que aprendía. Héctor dio un paso atrás. Nos veremos pronto. Aitana lo miró. No prometió nada. Pero tampoco dijo que no. Lucas asintió ligeramente. Héctor caminó hacia el sendero. Fabiola seguía allí. Esperando. Sus ojos mostraban claramente que había visto suficiente para hacer preguntas incómodas. Pero por primera vez en mucho tiempo, Héctor no estaba pensando en su compromiso. Ni en su apellido. Ni en su familia. Solo pensaba en un pequeño niño de 3 años. Construyendo castillos de arena bajo un roble. Y en la posibilidad, pequeña, frágil, incierta, de que algún día ese niño lo llamara padre.